Me dijeron que yo era de una clase social demasiado baja para sentarme en la mesa de Navidad de mi hijo después de haber pagado su hipoteca durante 5 años. Cuando mi nuera sonrió con arrogancia y dijo que necesitaban su propio espacio, sonreí, me levanté y me fui. El aparador de mármol costó $412 enviarlo. Lo sé porque yo pagué la factura de envío. Sé el peso exacto, la ventana de entrega, el nombre de la empresa que lo llevó por la puerta principal de la casa de mi hijo un miércoles por la tarde en marzo, mientras yo estaba en el trabajo haciendo la nómina para 53 empleados. Lo sé porque cuando Isabela me envió la factura con una nota que decía, «Papá, esto se vería perfecto en el comedor. ¿Qué opinas?», yo ya había entendido que ese «¿qué opinas?» no significaba lo que decía. Significaba «¿lo vas a pagar tú?». Y lo pagué. Puse mi portafolio sobre ese aparador en Nochebuena, y el sonido que hizo, cuero sobre mármol, limpio y definitivo, fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en 5 años. Pero me estoy adelantando. Isabela lo dijo con la voz que reservaba para dar veredictos. Tranquila, medida, con la dulzura específica de una mujer que ha aprendido que la crueldad duele más cuando suena a preocupación. Necesitan su propio espacio, Denise. Miré alrededor de la sala de la casa que yo había ayudado a comprar. Las cortinas de seda que puse en mi tarjeta de crédito, porque Isabela las había encontrado en una boutique en Portland y dijo que eran exactamente las adecuadas. Y Miguel me había llamado y yo había dicho que sí porque Miguel era mi hijo, y decirle que sí a Miguel era el reflejo de 31 años. Los pisos de madera que salieron de una segunda hipoteca que yo había sacado sobre mi propia casa, mi casa, la que tenía los electrodomésticos que no había reemplazado, la ventana con corrientes de aire en la cocina y las paredes que necesitaban pintura, las molduras de corona, las encimeras de la cocina, los nuevos escalones del frente que se pusieron en mayo porque el contratista había dicho que los viejos eran un riesgo. Todo eso había pasado por mis manos en algún momento. Mi dinero, mi crédito, el seguro de vida de María, el seguro de vida de María. Me quedé de pie en la sala de la casa que había financiado con el dinero que mi esposa me dejó cuando murió, y pensé en eso por un momento, antes de confiar en mí mismo para hablar. Mi hijo Miguel se sentó frente a mí y se frotó la nuca. Hace eso desde que tenía 9 años. Es una señal, el gesto de un niño que sabe que ha hecho algo que no se sostiene y que intenta encontrar la postura de un hombre que ha tomado una decisión razonable. «Papá», dijo, «por favor no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». Me puse de pie. Tengo 67 años. Construí un negocio de azulejos y pisos desde una camioneta y una licencia, y 32 años de levantarme antes del amanecer y salir después de que oscurece. He colocado más azulejos de los que la mayoría de la gente caminará en su vida. Mis manos lo demuestran, mi espalda lo demuestra. Mi cuenta de ahorros solía demostrarlo antes de que pasara 5 años transfiriendo la evidencia acumulada de una vida de trabajo a una casa en Kendall Yards, donde ahora me decían, la semana antes de Navidad, que no era bienvenido en la mesa. Caminé hacia la puerta. «Hijo», dije sin darme la vuelta, «dile a los padres de Isabela que les deseo una feliz Navidad». Luego me fui. Déjame contarte primero sobre María, porque María es la razón por la que seguí diciendo que sí. Y María es la razón por la que la noche en que finalmente dije que no se sintió como lo primero verdaderamente honesto que había hecho en 5 años. María Elena Reyes se casó conmigo en 1985 en una ceremonia en San Agustín que costó $800 y a la que asistieron todas las personas que importaban y ninguna que no. Ella tenía 24 años, yo tenía 25. Ella era la hija de un hombre que había llegado a este país con $40 y un oficio, que trabajó limpiando oficinas hasta que ahorró lo suficiente para abrir un restaurante que eventualmente empleó a 11 personas. Y ella había heredado de él la cualidad específica de una persona que entiende que la dignidad no es un regalo que recibes, sino un estándar que estableces con tus propias manos y mantienes, sin importar quién esté mirando. Ella limpiaba casas durante los primeros 7 años de nuestro matrimonio, no porque no pudiéramos comer sin eso, para entonces ya podíamos, el negocio estaba encontrando su camino, pero porque ella era el tipo de mujer que consideraba que las manos ociosas eran un problema y que tenía clientes que dependían de ella y que no abandonaba a las personas que dependían de ella. Ella era mejor en ese trabajo que la mayoría de las personas en cualquier trabajo, meticulosa, confiable, con el orgullo profesional específico de alguien que considera que la calidad del trabajo es su propia justificación. Ella dejó de hacerlo cuando Miguel empezó la escuela. Ella se convirtió, mediante una educación autodidacta y gradual, en una experta en contabilidad de pequeñas empresas. Y ella llevó la contabilidad de mi empresa durante 22 años con una precisión que nuestro contador, Ed Garza, describió en su funeral como los registros comerciales mejor llevados que he tenido el placer de auditar. Ella murió de cáncer de ovario en 2018. Fueron 14 meses desde el diagnóstico hasta el final, lo cual es una crueldad particular. Suficiente tiempo para agotar la esperanza sin ser suficiente para agotar el dolor, porque el dolor no se agota, solo cambia de forma. Miguel tenía 31 años cuando ella murió. Él e Isabela llevaban 2 años juntos. Todavía no estaban comprometidos, pero la trayectoria era clara. Y María, que veía a las personas con claridad y sin las distorsiones que el amor o los deseos imponen, me había dicho, 3 meses antes del final, cuando estábamos solos y ella todavía tenía energía para las conversaciones que importaban: «Denise, observa bien a Isabela después de que me haya ido». Le pregunté qué quería decir. «Ella tiene una manera de medir a las personas», dijo. «Todos los que conoce los pone en una balanza. Lo que tienen, lo que pueden ofrecer, si valen la pena el esfuerzo de la relación». Hizo una pausa. «Vas a ser muy valioso para ella por un tiempo».
Mientras seas valioso, serás bienvenido. La pregunta es, ¿qué pasa cuando eso cambia? Le dije que estaba siendo demasiado desconfiada. Ella sonrió. Tenía la sonrisa particular que tenía María, la de alguien que sabe que tiene razón y ha decidido no insistir. Eso espero, dijo. No lo estaba. Michael e Isabela se casaron 10 meses después del funeral de María. Di un brindis en la recepción que había escrito y reescrito 4 veces, tratando de encontrar la versión que fuera honesta sin ser pesada, que reconociera lo que faltaba sin hacer que la noche se tratara de la ausencia. Creo que lo logré. La gente lloró de la manera correcta, de una forma que honra en vez de ser una carga. Isabela se veía hermosa, Michael se veía feliz. Escribí un cheque por $35,000 como regalo de bodas, porque era lo que podía hacer, y porque era lo que María habría hecho, y porque hacer mejor la vida de mi hijo había sido el proyecto de mi vida adulta, y aún no sabía que ese proyecto iba a tomar una forma que no había anticipado. Encontraron la casa en Kendall Yards 14 meses después de la boda. Michael me llamó un martes por la tarde. La calidad específica de emoción en su voz que reconocí desde su infancia, la voz que usaba cuando había encontrado algo que quería y se estaba preparando para pedirlo. La casa costaba $380,000. Sus ingresos combinados podían cubrir cómodamente una hipoteca de aproximadamente $280,000. La diferencia era de $100,000. Tenían ahorros de $53,000. Papá, dijo, sé que es mucho pedir. Le pregunté, ¿cuánto necesitas? Me lo dijo. Le dije que sí. Le dije que sí porque era mi hijo. Le dije que sí porque María ya no estaba, y el dinero que no gasté en su enfermedad, porque ella insistió en tomar decisiones médicas sensatas y se negó a que gastáramos hasta quedarnos sin nada. Ese dinero estaba en cuentas que se sentían como una obligación, como algo que yo tenía que pasar a alguien más. Dije que sí porque tenía 62 años y el negocio iba bien, y pensé, ¿para qué es el dinero si no es para esto? El pago inicial fue de $47,000 de mis cuentas. La ayuda mensual para la hipoteca, $2,800, se cargaba a mi cuenta por transferencia automática el primer día de cada mes y comenzó en febrero. No terminó hasta que llamé a Jennifer en el banco y la cancelé 31 meses después. La primera señal fueron las cortinas. Ya te he contado sobre las cortinas. La segunda señal fue la Navidad del primer año. Me invitaron. Querían que estuviera ahí. Isabela había decorado la casa. Aún no estaba completamente amueblada, pero decorada con el esfuerzo específico de una mujer que ve su hogar como una declaración de intenciones y quiere que todo sea coherente. Ella me recibió en la puerta con la calidez que mostraba cuando quería algo, que era una calidez real. Quiero ser justo con esto, no era fingida. A ella realmente le caía bien cuando yo le resultaba útil, y en ese primer año todavía le resultaba muy útil. Los padres de Isabela se unieron a nosotros para la cena de Navidad. Claudio y Renata Ferretti, su padre, un gerente de sucursal bancaria jubilado, su madre, una exprofesora de idiomas, ambos con la actitud específica de las personas que se consideran cultas y no están equivocados, exactamente, pero que confunden la cultura con la clase, de la manera en que la gente suele hacerlo cuando ha tenido educación, pero no experiencia. Claudio me estrechó la mano en la cena y me preguntó a qué me dedicaba. Tengo un negocio de pisos, le dije. Principalmente azulejos, residencial y comercial. Él asintió como un hombre que está categorizando información. Y antes de eso, dijo. Pues en eso, respondí. Lo construí desde cero. Lo he manejado por 32 años. Por supuesto, dijo. Cambió la conversación a otro tema. A los logros profesionales de Isabela, al puesto de Miguel en la firma de arquitectura, a algo que había leído en The Economist. Me senté en la mesa, comí la cena, bebí el vino y pensé, María tenía razón, me está evaluando. Me dije a mí mismo que solo era una cena. La tercera señal llegó en la primavera. Isabela me preguntó, en una llamada telefónica realizada con la amabilidad específica que usaba para peticiones que consideraba delicadas, si estaría dispuesto a contribuir a la renovación de la cocina. Las encimeras existentes eran originales de la casa. De laminado, funcionales, estaban bien. Ella había encontrado unas encimeras de cuarzo que le encantaban. Los presupuestos iban de $14,000 a $18,000. Le dije que lo pensaría. Lo pensé durante 2 días. Llamé a Miguel. ¿Esto es algo que necesitas?, pregunté. ¿O algo que quieres? Él guardó silencio por un momento entonces. Isabela realmente ama la casa, papá, y la cocina es su espacio. Creo que significaría mucho para ella. Pagué las encimeras, $18,000. El presupuesto más alto, porque Isabela había dicho que el cuarzo de menor calidad tenía patrones visibles que le resultaban molestos. La cuarta señal fue el techo, en julio del segundo año. Una verdadera emergencia. Una sección del techo original falló durante una lluvia fuerte. Hubo daños por agua en la recámara de arriba. El presupuesto de la reparación era de $11,400. Ellos no lo tenían. Yo sí. Escribí el cheque sin que me lo pidieran porque era una verdadera emergencia y porque mi hijo era mi hijo, y esta era la casa que yo había ayudado a comprar, y consideraba que su integridad era en parte mi responsabilidad. Esa noche se lo conté a la foto de María. Yo hago eso. Le cuento cosas a María, como le cuentas cosas a alguien cuando le has contado todo durante 33 años, y el hábito es más fuerte que la ausencia. Pagué por el techo, le dije. La foto no dijo nada, que es exactamente lo que María habría dicho cuando esperaba que yo me escuchara a mí mismo. La quinta señal fue la primera Navidad a la que no me invitaron. Año 3. Michael llamó en noviembre. Papá, este año vamos a pasar la Navidad con la familia de Isabela. Solo nosotros 4. Sus padres van a visitarnos por un par de semanas. Por supuesto, le dije, lo entiendo.
Lo tendremos para Año Nuevo. La cena de Año Nuevo fue agradable. Fui amable. Llevé vino y un regalo para la casa, una tabla para cortar que María habría elegido, de arce sólido, de esas que duran. Isabela la aceptó con la calidez que mostraba cuando había calculado que era lo apropiado. Regresé a casa a las 9 en punto, me senté en mi cocina y miré la ventana por donde entra el aire, y pensé en la transferencia automática que se había hecho el 1 de diciembre, como cada mes. $2,800. 41 de 57 pagos completados. 31 meses sin ser invitado a Navidad. 31 meses de transferencias automáticas. Abrí una carpeta Manila. Había empezado a guardar la carpeta en el segundo año, no porque supiera hacia dónde me dirigía, sino porque soy un hombre que dirigió un negocio durante 32 años y sabe que la documentación de las transacciones financieras no es opcional, que los registros son la evidencia de lo que realmente sucedió, en lugar de lo que la gente después afirma que sucedió. Ed Garza, mi contador, con 40 años de práctica privada, un hombre en quien confiaba absolutamente, me sugirió desde el principio que mantuviera registros de cualquier apoyo financiero que brindara a los miembros de la familia. No porque estés planeando algo, dijo Ed, sino porque el dinero en las familias se vuelve confuso muy rápido. Los registros lo mantienen claro. Yo lo había mantenido claro. Para la tercera Navidad a la que no me invitaron, la carpeta ya era considerable. Estados de cuenta bancarios resaltados, confirmaciones de pago, el calendario de ayuda para la hipoteca, las facturas de renovación, la reparación del techo. Hice la suma total un martes por la noche en noviembre. Pagos hipotecarios, $168,000. 41 meses de $2,800 más la contribución inicial para el enganche. Contribución para el enganche, $47,000. Renovación de la cocina, $18,000. Reparación del techo, $11,400. Contribuciones para muebles, impuestos a la propiedad que cubrí durante un mes difícil la primavera pasada, el reemplazo del calentador de agua en agosto, el paisajismo que Isabela me pidió financiar para una fiesta en el jardín que ella organizaba, varios montos documentados, sumando un poco más de $24,000. Gran total, $268,400. Miré ese número durante mucho tiempo, no con enojo, todavía no. Con la evaluación específica y clara de un hombre que ha pasado 32 años dirigiendo un negocio y entendiendo que los números no mienten, y que lo que los números decían era esto. $268,400 del seguro de vida de María y mis ahorros para el retiro se habían invertido en una casa donde no era bienvenido en la cena de Navidad. María había limpiado casas. Ella había sido precisa con sus cuentas. Ella había construido algo a partir de $40 y un oficio, y me dejó lo que pudo cuando se fue. Esto es lo que le había pasado. Cerré la carpeta, preparé la cena, comí solo, lavé el único plato y lo puse en el escurridor, y me quedé de pie en la ventana de la cocina, mirando al patio trasero. María había plantado en 2009 cosa que yo no había mantenido como ella lo hacía, que se había ido llenando de maleza en los años desde que ella murió, porque algunas cosas requieren a la persona específica que las entendía. La transferencia automática salió el 1 de diciembre. La llamada telefónica que terminó sucedió un miércoles por la noche a las 8:47 p.m. Sé la hora porque la revisé después, cuando intentaba entender lo que acababa de pasar. Cuando estaba parado en mi cocina con la mano sobre la encimera y mi teléfono sobre el azulejo, y el tipo específico de silencio que sigue a algo que no se puede deshacer, Isabela llamó. Estaba usando la voz que usaba cuando había decidido decir algo que normalmente no diría. La cualidad ligeramente elevada de alguien que ha tomado suficiente vino como para disolver el cálculo que normalmente la gobierna, que ha decidido que esta noche dirá lo que realmente piensa. Me habían dicho que no vendríamos a Navidad otra vez este año. Miguel me había dado esta noticia la semana anterior, frotándose el cuello y evitando mirarme a los ojos. Los padres de Isabela estaban de visita. Era un momento familiar. Esperaba que yo entendiera. Yo le dije que entendía. Isabela, al parecer, sentía que entender requería una aclaración. Denise, dijo, quiero ser honesta contigo. Está bien, respondí. Mis padres son personas educadas. Ellos esperan cierto nivel de conversación en la mesa, temas de actualidad, literatura, las artes, y me encuentro preguntándome, una pausa, calculada, ¿qué aportarías tú exactamente? ¿Historias sobre poner azulejos? Apreté la barra con mi mano libre. 32 años de negocio, 53 empleados en su punto máximo, una nómina que había manejado sin faltar una sola semana desde 1991, una empresa que había pagado seguro médico. Seguro médico, que no es poca cosa, que es lo que separa un negocio de un simple trabajo, que requiere a alguien que entienda la responsabilidad. Durante 30 años, construí un negocio desde cero, dije, di empleo a 50 personas, he pagado sueldos, seguro médico, impuestos sobre la nómina, he pagado más en impuestos de lo que tu padre ganó en su mejor año en el banco. El dinero no lo es todo, dijo ella, la educación importa, y francamente hizo una pausa. María entendía su lugar mejor de lo que tú entiendes el tuyo. 3 segundos. Escuché esas palabras, y luego pasaron 3 segundos en los que no hablé, porque 3 segundos fue lo que tomó para que las palabras llegaran por completo, para que quedaran del todo claras, para entenderlas en todas sus dimensiones. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. María, mi esposa, quien había limpiado casas porque tenía clientes que dependían de ella, quien había llevado la contabilidad de mi empresa durante 22 años con una precisión que aún hacía que nuestro contador hablara de ella con admiración,
quien había muerto a los 61 años de una enfermedad que no pregunta por la cuna, cuyo dinero ahora estaba en las encimeras de la cocina de esta mujer, cuya memoria ahora estaba siendo usada como un arma. En una llamada telefónica a las 8:47 de un miércoles por la noche, ¿qué dijiste sobre mi esposa?, dije. Ella limpiaba casas y tuvo suerte, dijo Isabela. Al menos tuvo el buen sentido de quedarse callada al respecto. Lo que pasó dentro de mi pecho en ese momento no intentaré describirlo, porque no tengo palabras para la calidad específica de eso. Lo que sí te diré es lo que pasó fuera de mi pecho, que fue nada. Estaba completamente quieto. Bajé la voz hasta que ya no sonaba como la mía. María tenía más clase en su dedo meñique de la que toda tu familia tendrá jamás, dije. Por favor, dijo Isabela. Ella sabía que algunos lugares no eran para ella. Esta conversación se acabó, dije. Hemos terminado. Colgué. Puse el teléfono sobre la encimera. Me quedé de pie en mi cocina durante mucho tiempo, sin mirar nada en particular, mirando la ventana por donde entraba el aire, las paredes que necesitaban pintura, los electrodomésticos que no había reemplazado porque siempre había algo más que pagar en otro lado. Luego caminé hacia la carpeta. Llamé a Ed Garza a las 9 de la mañana siguiente. Ed ha sido mi contador durante 30 años. Un hombre que ha visto todo lo que los dueños de pequeños negocios son capaces de hacerse en lo financiero y que tiene la combinación de precisión técnica y lealtad personal que lo convierte en la persona indicada para exactamente este tipo de llamada. Ed, le dije, necesito la contabilidad completa. Todo lo que he invertido en la casa de Michael desde la compra. Documentación completa. Formato profesional. ¿Qué tan detallado?, dijo. Cada transacción, le dije. Cada fecha, cada monto. Fuente de los fondos. Se quedó callado un momento. ¿Ya estás listo para contarme qué está pasando? Se lo conté. Escuchó sin interrumpir, que es una de las cosas que más valoro de Ed. Cuando terminé, dijo, tengo todo archivado. Dame 2 días. Llamé a Jennifer en el banco. Jennifer manejaba mis cuentas personales. Una mujer de unos 50 años que había procesado mis transacciones durante 9 años con la agradable eficiencia de alguien que es muy buena en un trabajo que considera importante. Necesito cancelar una transferencia automática, le dije. Por supuesto. ¿Cuál? $2,800 mensuales. Mensuales. A la cuenta de Kendall Yards. Ella la encontró. Cancélela con efecto inmediato. Miré alrededor de mi cocina. Las paredes que necesitaban pintura. La ventana que necesitaba burletes. La vida que había puesto en pausa durante 5 años para que alguien más pudiera vivir mejor dentro de una ilusión que yo había pagado. Con efecto inmediato, dije. Luego me senté en la mesa de mi cocina, abrí un bloc amarillo de notas y empecé a escribir. Escribí durante 3 horas, no con enojo. Quiero ser preciso sobre esto. No estaba sentado en la mesa de mi cocina lleno de rabia. Estaba sentado en la mesa de mi cocina con la claridad precisa y concentrada de un hombre que lleva 32 años en los negocios y que sabe que la diferencia entre una queja y un caso es la documentación, y que tenía la documentación y que ahora estaba decidiendo qué hacer con ella. Llamé a mi abogado. Frank De Luca ha ejercido derecho familiar y civil en Spokane durante 28 años. Es meticuloso, pausado y posee el aplomo profesional específico de alguien que se ha sentado frente a personas en los peores momentos de sus vidas financieras y familiares, y que ha aprendido a ver con claridad en esos momentos en lugar de solo con simpatía. Frank, le dije, necesito entender mi situación legal. Escuchó todo el relato. Hizo 4 preguntas, todas precisas. Luego dijo, las contribuciones están documentadas. 5 años de estados de cuenta bancarios. Respondí, mi contador está recopilando el registro completo. ¿Alguna de estas contribuciones fue documentada por escrito como préstamos? No, se entendieron como apoyo. Entonces son donaciones, dijo él. Desde el punto de vista legal, no puedes recuperarlas, pero eso no significa que no tengan valor. Una pausa. Documentación de lo que aportaste versus cómo te han tratado. Eso tiene valor en otro tipo de contabilidad. ¿Qué tipo?, pregunté. El tipo que ocurre frente a personas que no sabían, dijo él. Me quedé pensando en eso. Ellos tomaron represalias al tercer día. No me sorprendió que tomaran represalias. Ya esperaba alguna versión de eso. Lo que no había anticipado era la forma específica. Página 3 del Spokane Review. Una historia sobre una pareja de ancianos que quedó varada en un aeropuerto durante las fiestas. Un reportaje de interés humano enmarcado en el tema del abandono familiar de padres ancianos, con citas de fuentes anónimas que describen el comportamiento errático de un hombre mayor y su preocupante volatilidad emocional tras la muerte de su esposa. Preocupación por su estado mental. Una referencia a relaciones familiares tensas y la dificultad de establecer límites apropiados con un padre con un deterioro progresivo. No se usó mi nombre. Mi rostro aparecía en una fotografía. Tomada, me di cuenta cuando la vi, en un evento familiar 2 años antes. El picnic de verano de la empresa de Michael, un evento de la compañía al que asistí como su padre, fotografiado por alguien junto a quien estuve y con quien hablé sin saber que estaban construyendo algo. Busqué el nombre del autor. Patricia Morrison, colaboradora independiente, trabajos recientes, artículos de interés sobre estilo de vida y comunidad, 3 publicaciones en los últimos 6 meses, 2 de ellas sobre temas de dinámica familiar. Abrí el LinkedIn de Michael
Michael, conexión reciente agregada 4 días antes, Patricia Morrison. Me quedé viendo eso un rato, luego llamé a Ed Garza. Ed, le dije, voy a necesitar 12 copias de todo. Yo mismo armé los paquetes en la mesa de mi cocina durante 2 noches. Cada uno contenía el resumen financiero completo de 5 años que preparó Ed, con cada transacción resaltada y sumada, estados de cuenta bancarios seleccionados, los meses clave, las cantidades más grandes, los meses en los que la transferencia había salido junto con una publicación en redes sociales que capturé de las cuentas públicas de Isabela, mostrándolos en restaurantes o en viajes de fin de semana. La publicación sobre la renovación de la cocina, Isabela la había descrito como por fin dándole mi toque a este espacio, del mes en que yo había escrito el cheque de $18,000 y el artículo del periódico, marcado, con el perfil de LinkedIn de Patricia Morrison adjunto, mostrando la conexión con la cuenta de Michael, la marca de tiempo visible, 12 paquetes, uno para cada invitado en la cena de Nochebuena. Sabía sobre la cena porque Michael la había mencionado en octubre, antes de que todo sucediera, cuando todavía estábamos en la fase en la que recibía información suelta sobre sus vidas, sin ser parte de ellas. 12 personas. Los padres de Isabela, colegas de la firma de arquitectura, vecinos, la lista específica de invitados de una mujer que considera sus cenas como una declaración de quién es. Llevé el traje de funeral de María, azul marino. Ella me ayudó a elegirlo hace 8 años. Se quedó conmigo en la tienda departamental con esa atención particular y concentrada que le daba a las cosas que consideraba que valía la pena hacer bien, y dijo, te queda como alguien que va en serio. Manejé a Kendall Yards en Nochebuena a las 7:15 p.m. La casa brillaba desde adentro, las cortinas de seda iluminadas por detrás, los pisos de madera visibles a través de la ventana delantera. Cada superficie expresaba la aspiración específica de personas que se preocupan mucho por cómo se ven las cosas. La puerta principal estaba sin seguro. Por supuesto que sí. Isabela había mencionado en varias ocasiones que consideraba que cerrar con llave la puerta principal en Kendall Yards era una muestra de desconfianza hacia el vecindario. Ella cerró la puerta con llave. Simplemente se aseguraba de no cerrarla con llave cuando se esperaban invitados, como un gesto de refinamiento. Entré al comedor. 12 rostros se volvieron hacia mí. Isabela se quedó congelada con su copa de vino a medio camino de su boca. Michael se puso pálido. El tipo de palidez específica de una persona cuya peor posibilidad acaba de materializarse en su comedor. Un hombre con traje azul marino y portafolio. Miré alrededor del cuarto. El aparador de mármol que había mandado traer desde Portland, las encimeras de cuarzo visibles a través de la puerta de la cocina, los pisos de madera que había pagado indirectamente durante 3 meses consecutivos de aportaciones, cuando la factura de la compañía de pisos llegó la misma semana que una reparación del auto, y Michael llamó y transferí dinero sin pedir detalles. Toda la habitación, en cierto sentido, tenía mi nombre, solo que no de manera visible. Eso estaba a punto de cambiar. Buenas noches, dije. Mi voz era tranquila. No era una tranquilidad fingida. La verdadera calma de un hombre que ha pensado cuidadosamente en este momento durante 10 días y ha llegado a la claridad que vive al otro lado de la rabia. Espero no estar interrumpiendo. Puse mi portafolio sobre el aparador de mármol. Lo abrí. Me moví alrededor de la mesa, con cuidado, sin prisa, haciendo contacto visual breve con cada invitado mientras colocaba un paquete frente a ellos. Y fui poniendo 12 años de documentación, una carpeta a la vez. Registros bancarios, dije. 5 años de apoyo financiero, pagos de hipoteca, pago inicial, renovaciones, totales, fechas y documentación adentro. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido del papel. Las personas abrieron los paquetes con la atención específica y concentrada de invitados a una cena a quienes se les ha entregado algo inesperado y están tratando de entender qué tienen en las manos. Una mujer mayor con perlas, la madre de Isabela, Renata. Me di cuenta, aunque solo la había visto 2 veces. Estaba leyendo la página de resumen con la expresión de alguien que está asimilando cifras que no esperaba asimilar. Coloqué la página del periódico junto a cada plato. Esto fue sembrado, dije. Después de que dejé de hacer los pagos y dejé de asistir a una cena de Navidad a la que no me habían invitado, intentaron manejar la historia publicando un artículo en el periódico local, sugiriendo que yo era un hombre mayor e inestable del que la gente razonable debía mantenerse alejada. Lo que el artículo no mencionó, miré alrededor de la mesa, fue que me habían excluido de esta cena, que era lo suficientemente bienvenido para financiarla, simplemente no lo suficiente como para sentarme en la mesa por la que había pagado. La mujer de perlas dejó la página del resumen. Miró a su esposo, luego a Claudio Ferretti, que estaba frente a ella. Esto es inconcebible, dijo. Un hombre a su izquierda, uno de los colegas de Michael de la firma de arquitectura, pensé, cerró su paquete y se recargó hacia atrás con la postura muy deliberada de alguien que ha decidido que no quiere tocar nada en la habitación. Isabela se levantó tan rápido que su silla raspó el piso de madera. El piso que yo no había pagado directamente, pero aún así. Esto es un asunto privado de familia, dijo. Su voz había perdido la dulzura. Lo que había debajo era más duro, la verdadera voz, la que me había llamado un miércoles por la noche y me dijo que mi esposa fallecida sabía cuál era su lugar. Dejó de ser privado, dije, cuando pusiste mi cara en el periódico. Cerré mi portafolio. Miré a mi hijo. Michael estaba sentado en la cabecera de su mesa con las manos planas sobre la superficie, y la expresión que le había visto toda mi vida cuando había hecho algo que no podía defender y estaba esperando a ver qué pasaba después. Él me miró.
Yo lo miré a él. Pensé en el brindis en su boda, los 4 borradores, la búsqueda cuidadosa de la versión que fuera honesta sin ser pesada. Pensé en María de pie en una tienda departamental, eligiendo un traje que me quedara como si realmente lo quisiera. Pensé en 32 años de azulejo y concreto y madrugadas, y el negocio que había construido para dejarle algo, y los 268 y $400 que se habían ido a otro lado en su lugar. Espero que disfruten el resto de su cena, dije. Es la última que voy a ayudar a pagar. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, la habitación se desmoronó. No de inmediato. Hubo un medio segundo específico de silencio. El silencio que ocurre cuando algo ha caído, y todos en la habitación están decidiendo al mismo tiempo si van a reconocer que ha caído. Luego empezaron las voces. No todas al mismo tiempo, como un incendio que comienza en un lugar y luego encuentra oxígeno. Renata Ferretti le dijo algo a Claudio que no pude escuchar, pero cuyo tono entendí. Claudio le respondió algo. Uno de los colegas le dijo algo a otro colega. La voz de Isabela, más aguda y alta de lo normal, dijo algo sobre el contexto y la tergiversación. Luego, una voz que no había escuchado antes, femenina, tranquila, la calma específica de alguien que ha decidido que la compostura no es lo que este momento requiere. Bella. Me di cuenta de que era la hermana de Isabela. Había un parecido familiar que no había notado en la luz tenue. He estado sentado aquí durante 20 minutos, preguntándome si iba a decir algo. Voy a decir algo. No me detuve a escuchar. Salí por la puerta principal, sin llave, por supuesto, porque la gente refinada no cierra sus puertas, hacia el aire frío de la víspera de Navidad. La calle estaba tranquila. Luces de colores en las casas, una capa ligera de nieve sobre los Subarus estacionados en las entradas de un vecindario que se consideraba demasiado culto para decoraciones llamativas. Caminé hacia mi camioneta. Me senté en ella un momento con el motor apagado. Mi aliento empañó el parabrisas. Luego encendí el motor y conduje a casa. Ed Garza me llamó el 27 de diciembre. Hablé con Frank, dijo. Frank cree que puede haber una vía civil que valga la pena explorar, específicamente en torno a la difamación en el artículo del periódico. La conexión entre el LinkedIn de Michael y la firma del periodista es comprobable. No es un caso ganado, pero es real. Lo pensaré, dije. ¿Qué quieres?, preguntó Ed. Es la pregunta correcta. La pregunta que los buenos asesores hacen cuando ya te dieron la respuesta técnica y necesitan saber qué es lo que realmente buscas. Me senté en la mesa de mi cocina y pensé en lo que quería, no en el dinero. Entendí que ya se había ido. Los regalos son regalos, y la documentación era por la verdad, no para recuperar nada, ni por venganza. Lo que había pasado en ese comedor no había sido exactamente una venganza. Había sido algo más parecido a una corrección, la restauración de un registro preciso. Lo que quería, me di cuenta, era terminar. Terminar con la transferencia automática. Terminar con las llamadas telefónicas que en realidad eran peticiones disfrazadas. Terminar con las cenas de Navidad a las que no me invitaban y los pagos de la hipoteca que todavía hacía. Terminar con el cansancio específico de un hombre que ha estado pagando por su propia exclusión durante 5 años y llamándolo familia. Quiero arreglar la ventana de mi cocina, dije. Ed se rió. La risa corta y genuina de un hombre que ha sido contador durante 40 años y aprecia la franqueza de una prioridad financiera. Te conseguiré la documentación para formalizar la terminación del pago, dijo. Así todo queda debidamente documentado. Bien, dije. Y Ed, dile a Frank que me envíe el análisis sobre la cuestión de difamación. Quiero leerlo. Mandé reparar la ventana de la cocina en enero. Un contratista local, instalación sencilla, 3 horas, $200. Me quedé en la cocina después de que se fue y sentí la ausencia de la corriente de aire que había estado ahí durante 4 inviernos. Son cosas pequeñas, pero son tuyas cuando dejas de regalarlo todo. Frank De Luca y yo nos reunimos en febrero. Había decidido no seguir con la demanda por difamación. El camino existía, pero el costo, tanto financiero como de tiempo, del proceso, superaba lo que quería gastar en ello. Lo que Frank había hecho en su lugar fue preparar un documento formal completo, el historial financiero, el patrón documentado de exclusión, el artículo del periódico y su conexión con Michael. Todo estaba organizado de la manera en que se organizan los documentos legales cuando están destinados a ser legibles para cualquiera que los lea. No para la corte, sino para dejar constancia. A veces, dijo Frank, el valor de un documento es simplemente que existe, que la verdad esté escrita en algún lugar por alguien con prestigio profesional. Que si alguna vez alguien cuestiona lo que pasó, hay una respuesta. Me llevé el documento a casa y lo guardé en mi archivador, junto a la carpeta que había estado guardando desde el 2º año. María había dicho, observa a Isabela con cuidado. No había observado lo suficientemente bien ni durante suficiente tiempo, pero había guardado los registros, y los registros habían hecho lo que hacen los registros. Habían dicho la verdad en una sala que necesitaba escucharla, en una mesa que yo había pagado, frente a 12 personas a las que les habían contado una historia diferente. Michael me llamó en marzo. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Dejó un mensaje de 6 minutos. Que es mucho para un buzón de voz, lo que me indicó que tenía cosas que decir y sobre las que había reflexionado. Lo escuché 2 veces. Dijo que lo sentía. Dijo que no había entendido completamente la situación financiera, lo cual le creí en parte, y en parte no le creí. Porque un hombre que firma los estados de cuenta de la hipoteca cada año sabe cuánto cuesta la hipoteca y de dónde viene el dinero. Dijo que Isabela y él estaban resolviendo las cosas. Dijo que me extrañaba. Dijo, papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Solo quería que lo supieras. Me quedé con el mensaje de voz durante una semana.
Luego le devolví la llamada. No porque todo estuviera resuelto, no porque lo que había pasado pudiera dejarse de lado, sino porque él era mi hijo. Y eso simplemente es verdad, sin importar todo lo que ha pasado alrededor, y la verdad de eso no caduca. Escuché tu mensaje, le dije. Papá, aún no estoy listo para más que eso, le dije. Pero lo escuché. Él dijo que entendía. Su voz tenía una cualidad que reconocí de su adolescencia, la cualidad de un chico que ha hecho algo mal y está en la parte que viene después, la parte donde descubres quién eres una vez que has admitido lo que hiciste. No sé qué pasará después entre nosotros. Esa es una respuesta honesta, y ya terminé con las respuestas deshonestas. Lo que sé es esto: mi ventana de la cocina está arreglada. Mis ahorros para el retiro se recuperarán lentamente, si vivo lo suficiente para darles tiempo. Las paredes se pintaron en febrero, un blanco cálido que María habría elegido, que yo elegí porque he aprendido a confiar en mi propio sentido de lo que ella habría querido, porque ella pasó 33 años enseñándome a confiar en eso. Le conté a la fotografía de María sobre la cena, sobre el maletín en la aparador de mármol, sobre los 12 paquetes y los rostros leyéndolos, sobre la mujer con perlas diciendo inadmisible en el tono específico de alguien que ha entendido algo que no se puede dejar de entender, sobre salir por la puerta principal al aire frío de la Nochebuena y sentarme en mi camioneta en el silencio. Me hice cargo, le dije. La fotografía no dijo nada, que es exactamente lo que María habría dicho, lo que significa que estaba de acuerdo. Dijeron que no era lo suficientemente bueno para sentarme en la mesa. Yo había instalado el piso debajo de la mesa. Yo había pagado por las sillas que la rodeaban. Yo había escrito el cheque que puso el techo sobre ella, las encimeras a su lado y las cortinas que enmarcaban la ventana detrás de ella. Me fui y me aseguré de que, antes de hacerlo, todos en esa habitación entendieran exactamente en qué habían estado sentados. María limpiaba casas. Ella llevó mi contabilidad durante 22 años. Ella crió a un hijo, construyó una vida y dejó lo que pudo cuando se fue. Ella sabía qué espacios le correspondían, yo también, y el espacio en el que estoy ahora es mío.